Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y Melvin Hilario le damos la bienvenida al mismo, recordándoles por favor de suscribirse, recomendando con sus amigos y familiares, dándole a la campanita y dejándonos sus comentarios. La pregunta es, ¿por qué es la obsesión de los Estados Unidos con Venezuela? Solamente comparable a la obsesión de los Estados Unidos con la Revolución Cubana, como hemos dicho en un programa anterior. El problema es que solamente en Cuba y en Venezuela se ha iniciado un proceso altamente revolucionario. En el 1998, cuando Chávez era candidato a la presidencia de Venezuela, él dijo en uno de sus discursos lo siguiente. Recuerden, 1998, para que ustedes vean el nivel de visión que tenía Chávez. Nadie hablaba de China como sustituto de reemplazo de Estados Unidos, y Rusia estaba en el suelo económicamente. Era la economía 70ª de la faz de la tierra. Los Estados Unidos era, sin lugar a duda, el país más poderoso y el único en un mundo completamente unipolar, donde no se veía ni siquiera leguas alguien que pudiera o algo que pudiera hacerle frente al poder inmenso que ejercía los Estados Unidos sobre todas las actividades de la humanidad. Y en el 1998, apenas 7 años de la pronunciación de la doctrina Wolfowitz, que establecía que la misión de los Estados Unidos era impedir que cualquier país o grupos de países pusiera en peligro el control hegemónico de los Estados Unidos sobre el mundo. Y Chávez decía lo siguiente: el mundo del siglo XXI que se asoma sobre el horizonte no será bipolar, tampoco unipolar. Gracias a Dios será multipolar. Y sigue diciendo Chávez: yo pienso que nosotros, refiriéndonos a los latinoamericanos, tenemos el derecho de crear, será con gran esfuerzo, la obligación de crear un verdadero centro de poder en esta parte del mundo, en esta parte del continente americano, y Venezuela está ubicada idealmente para ser el puente entre sur, la comunidad andina y el Caribe. O sea, ya antes de llegar al poder, Chávez había cometido el mayor atrevimiento, el mayor pecado frente a los ojos de los Estados Unidos, y es haberse puesto en oposición a la doctrina Monroe, aquella doctrina que desde el 1836, y que es la base de la geopolítica de los Estados Unidos, ha establecido que solamente Estados Unidos tiene derecho a tener influencia sobre países del continente, y con el corolario de Wilson en el 1906, donde dice que los Estados Unidos se autoapodera del derecho de intervenir en los asuntos internos de cualquier país del continente americano. Esa es la concesión de la política Monroe. Y esto que decía Chávez en el 98, era una oposición directa al consenso existente en todas las clases políticas y militares en los Estados Unidos, de que Latinoamérica no es ni más ni menos que el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, desde que llegó al poder en 1999, ganó las elecciones, con Chávez, la Revolución Bolivariana comenzó con un proceso de acercamiento a China. Entre 1999 y el año 2013, Chávez visitó a China solamente entre el 99 al 2009 6 veces, más que cualquier presidente latinoamericano. Si antes de Chávez llegar al poder, entre Venezuela y China se habían firmado entre 1974 y 1998, en 25 años, se habían firmado
20 acuerdos comerciales, culturales de todo tipo. Entre 1999 y 2017, o sea, 18 años, se firmaron 472 acuerdos bilaterales entre China y Venezuela. Es una cosa increíble. Luego viene cómo ha crecido el intercambio comercial entre China y Venezuela. Entre el año 2000, donde las relaciones entre Venezuela y China eran prácticamente cero, ya para el 2006 habían subido a 14.000 millones de dólares. Ha seguido creciendo casi hasta los 20.000. Recientemente cayeron con el problema de las sanciones, pero han comenzado a retumbar de nuevo, con una característica muy específica, donde China le compra más a Venezuela que lo que Venezuela le compra a China. O sea, tiene un superávit Venezuela con China. Y si podemos decir que hasta durante la mayor parte de esa época, la inversión de China ha sido la compra de petróleo. Ahora las cosas han ido cambiando porque se han multiplicado las diferentes áreas y Venezuela ha comenzado un proceso que había sido renegado no solamente por los chavistas, sino también por toda la clase, los diferentes partidos políticos que han tomado el poder en Venezuela desde que se descubrió el petróleo a principios del siglo pasado, y es la no diversificación de la economía venezolana. Una de las cosas que ha obligado a las sanciones, lo mismo que pasó con Rusia, es la de la economía de autosubsistencia. Y hoy las personas que van a Venezuela se encuentran con una enorme gama de productos hechos en Venezuela, especialmente en los supermercados que antes no existían. Y eso es uno de los grandes aportes que ha hecho Irán, que ha tenido desde los años 70 que crear una economía de independencia absoluta, creando sus productos en todas las áreas, y ese es el conocimiento que ha llevado Irán, y por eso es que los iraníes en estos instantes tienen una enorme influencia en el mercado venezolano. Pero otro de los aspectos básicos es del odio entre Venezuela y de los Estados Unidos y Venezuela, es que en ese proceso de independencia y de creación de una Latinoamericana unida, independiente de los Estados Unidos y con una instituciones independientes de los Estados Unidos, Venezuela ha hecho intentos bastante importantes. Bajo la sombrilla del ALBA, en el 2007 Chávez crea lo que se llama el SUCRE y lo propone como una moneda latinoamericana para el intercambio entre Venezuela y entre los países latinoamericanos. Y tuvo un funcionamiento bastante interesante mientras Correa en Ecuador y Chávez en Venezuela estaban en el poder. Pero con el advenimiento del señor Lenín Moreno en el Ecuador, este experimento se terminó. Pero llegó a sobrepasar los $1.000 millones el intercambio de productos denominados en sucre entre Ecuador y Venezuela. Y nadie puede decir que esto fue un fracaso. Los programas de acercamiento económico entre los países latinoamericanos, sea Mercosur, sea el ALBA, han sido derrotados no por razones de que no sean viables, sino porque gobiernos que no son nacionales y que obedecen a puntillas la decisión de los Estados Unidos han decidido retirarse, sea Mercosur, sea el ALBA, sea el Sucre. En el caso particularmente de la Asociación de Países Andinos, el ALBA, creada en el 2004, es interesante que entre los países fundadores de esa organización, estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de
Nicaragua, estamos hablando de Venezuela, esos países, todos, o han habido golpes de Estado o han habido intentos de golpe de Estado. El de Zelaya en el 2008, perdón, es conocido por todos. El cambio de la política exterior del Ecuador, cuando, habiendo llegado de la mano de Correa al poder y como su vicepresidente, el señor Moreno, Lenín Moreno, decide, digamos, un golpe de Estado ideológico y saca a Ecuador de el rumbo que llevaba durante el tiempo que Correa estuvo en el poder. Entonces, tanto Zelaya en el 2009 como Morales en el 2019, que fue otro de los fundadores del ALBA, como Chávez en el 2012 y varias veces, como Ortega en Nicaragua y ya sabemos el caso de Ecuador, en cada uno de esos países hubieron golpes de Estado o intentos de golpe de Estado. Detrás de todos ellos se encontraba la mano de los Estados Unidos. Hay que entender la importancia que tiene Latinoamérica para los Estados Unidos. Y yo creo que la mayoría de nosotros recordamos aquella famosa entrevista de la comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, aquella famosa entrevista que ella tuvo en enero del 2023 en Florida, donde ella establecía la importancia que tenía para los Estados Unidos el mantenimiento de su control y hegemonía sobre los países latinoamericanos, estableciendo que Latinoamérica tenía el 60% de litio, lo que se llama el triángulo del litio, entre Bolivia, Argentina y Chile, donde las mayores reservas de los tres la tiene Bolivia. Y la importancia del litio tanto para la naciente industria del carro eléctrico y baterías en todos los aspectos, sean para computadoras, sea para teléfonos celulares. El litio es el elemento fundamental, y por eso es el gran activismo que tuvo el señor Elon Musk, que es el fundador y dueño de la compañía de carros eléctricos en los Estados Unidos más importante. Estuvo en el derrocamiento de Evo Morales con aquella famosa expresión que él dice que ellos van a hacer golpes de Estado donde quiera, cuando quiera, y si no te gusta, pues te los tienes que tragar. Y recordando que Tesla ahora mismo, que es la compañía del señor Elon Musk, está perdiendo o ha perdido la carrera del carro eléctrico con los chinos. Luego habla de las enormes reservas de petróleos, especialmente el petróleo que se acaba de encontrar en Guyana, que es petróleo dulce, o sea, ideal para combustible, y de Venezuela, que tiene la mayor reserva de petróleos conocidas del mundo. El 36%, como dijimos en un programa anterior, de la comida que se comen los chinos proviene de Latinoamérica. El Amazon es el pulmón de la tierra, y contamos con el 31% del agua dulce sobre el planeta. Y muchas personas dicen que la guerra del futuro será por agua más que por cualquier otra cosa. Pero Venezuela, aparte de petróleo, tiene grandes reservas de oro y de cobre, y gran cantidad de tierras arables. Y China tiene una enorme población que quiere comer y necesita países como Brasil, como Ecuador, como Venezuela, como Argentina, para mantener alimentada a esas 1.400 y pico de millones de personas. Entonces, todo esto crea el marco bajo el cual, tanto en los Estados Unidos, mayoritariamente, como lo dijo Bolton, aquel famoso bigotú que fue el secretario o el consejero de seguridad de Donald Trump, como lo dijo el propio Donald Trump, y como lo han dicho muchísimo el senador Murphy aquí, el interés de los Estados Unidos con respecto a Latinoamérica está basado
en la necesidad de los Estados Unidos para hacer viable su permanencia como potencia mundial y hegemónica a nivel mundial, el acceso irrestricto y a precios favorables para las grandes empresas norteamericanas. Tanto así que el propio Bolton dijo que él estaba coordinando con las empresas petroleras norteamericanas aquel intento de derrocar al chavismo en el 19, cuando inclusive hubo hasta un intento de invasión con unos legionarios venezolanos en Venezuela. O sea, que cuando nosotros le damos contexto a lo que está pasando en Venezuela, Venezuela no es para los estados solamente esos 800,000 kilómetros cuadrados donde viven 30 millones y pico de personas. Venezuela es el contexto geográfico. Y por eso es que siempre que sucede una crisis postelectoral en Venezuela, los Estados Unidos crean un grupo de países serviles, sea el Grupo de Lima, sea a través de la OEA, en este caso países como República Dominicana, Argentina, Panamá y así sucesivamente, que se han dedicado a hacer la cara supuestamente de oposición para dejar dicho de que Latinoamérica todavía sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Y el gran problema con el chavismo es que ellos han demostrado durante 24 años que ellos van a hacer hasta lo imposible para que eso no sea así. Y ahora cuentan con dos socios importantísimos, China y Rusia. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Recordándole, por favor, que se suscriban a nuestro programa, denle a la campanita y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima.